Arrancamos este segundo webinar o taller de economía circular. Agradecer tanto a los ponentes, a las ponentes y al ponente en este caso, como a los asistentes que podáis acudir y que podáis estar presentes, aunque sea virtualmente. Como he comentado, es el segundo taller que organizamos desde el clúster de empresas innovadoras del Valle del Juguete. El primero lo organizamos en julio, a finales de julio, y este es el segundo que teníamos previsto para hacer ahora a final de octubre. Enfoque economía circular, pura y dura. En julio estaba muy vinculado al impacto del COVID y cómo la economía circular podía repercutir de una forma positiva en las empresas que habían sufrido pues todo este tema de pandemia. Y luego este segundo taller está muy orientado a la identificación de oportunidades de negocio en la organización. Los talleres los hemos organizado de una forma, bueno, los hemos querido desarrollar en un tiempo bastante apretado, bastante ajustado, pero consideramos que el contenido va a ser de interés para todos. En este sentido, no me quiero extender mucho más. Ya mi compañero Alejandro os ampliará un poquito más, os perfilará un poquito más, os introducirá un poquito más a lo que es el clúster. Y ahora paso la palabra a Aitana Zamora, que será la moderadora de este segundo taller. Como ya se define, una entusiasta de la innovación y del medio ambiente y de la economía circular. Con lo cual, Aitana, muchas gracias por participar de nuevo en estos talleres y te paso la palabra. David, muchísimas gracias por esta presentación y gracias al clúster del Valle del Juguete por la organización de este segundo seminario. Y a todos ustedes, los participantes y los asistentes, muchísimas gracias por asistir, por estar presente virtualmente y por el interés que demuestran en los temas que vamos a tratar. Durante aproximadamente 60 minutos vamos a estar unidos en este espacio virtual para hablar de temas relacionados con cómo identificar oportunidades de negocio circulares en nuestras empresas, siempre aportando ejemplos reales y prácticos basados en la economía circular. Para ello contamos con 4 invitados, 4 grandísimos expertos en sostenibilidad y economía circular. Pero si me lo permiten, antes de pasar a su presentación, me gustaría informarles de cómo se va a desarrollar este segundo seminario, brevemente. En primer lugar, Alejandro Fernández, nuestro primer invitado, nos va a hacer una aproximación, una introducción a los principios de la economía circular y a las estrategias para analizar dicha circularidad. Esto va a ser una introducción perfecta para dar paso a la mesa redonda, donde estarán nuestras 3 siguientes invitadas, Elena Ruiz, Alma Gomis y Patricia Strain. Será un debate, una mesa redonda enriquecedora, donde vamos a hablar no solamente de experiencias y de casos reales, sino de las oportunidades empresariales y muchísimo más. Y por último, los últimos 10 minutos de nuestro seminario están dedicados a todos ustedes, para que a través del chat que tendrán a su disposición durante todo el seminario nos trasladen todas sus preguntas, sus cuestiones, sus dudas, si desean que ampliemos algún aspecto que se ha tratado en lugar del evento. Los 4 ponentes están a su total disposición. Pues bien, dicho esto, si les parece, damos comienzo al evento. Como les decía, nuestro primer invitado es Alejandro Fernández. Alejandro es un gestor de proyectos internacionales, concretamente especializado en Europa, y pertenece al clúster del Valle del Juguete. Es un experto en desarrollar innovación y sostenibilidad. Pues Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio virtual con todos nosotros. Y ahora es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Aitana, por la presentación. Voy a haceros una pequeña presentación. Voy a intentar ajustarme bastante al tiempo que tengo disponible para contaros un poquito
nuestra visión de economía circular y algunos aspectos que creemos que son relevantes de la economía circular. Pero antes, deciros quiénes somos nosotros. El clúster del Valle del Juguete es un clúster regional, una agrupación empresarial, concretamente en la zona de Biar, Onil, Ibi y Castalla, de un conjunto de empresas que persiguen promover la innovación y la competitividad entre ese grupo. Entre muchas de las cosas que hacemos, y no me voy a detener casi nada en esto, está, como bien veis, la promoción de la simbiosis industrial hacia una economía circular y estamos particularmente trabajando e intentando ayudar a esto con formación, ayuda a las empresas. Hemos trazado un roadmap o una especie de guía sobre economía circular en esta zona. Tenéis nuestra información ahí por si queréis seguirnos o queréis ver alguna cuestión y podéis contactarnos tanto a David como a mí en cualquier momento. Bien, quería empezar primero con el concepto de economía circular. Creo que esta visión o esta imagen es conocida por la mayoría, seguramente hasta de los asistentes, ¿no? El cómo estamos tratando de pasar de una economía lineal a una economía con retornos, porque la economía circular quizá queda todavía un poco alejada y sabemos que es un concepto que llega a ser casi teórico, porque alcanzar ese 100% de circularidad puede resultar difícil. Pero quería intentar, aparte de ver la gran cantidad de cosas que todos podemos entender por economía circular, como reciclaje, reuso, remanufactura, reparaciones, productos como servicios, compartir, etcétera. Aparte de eso, Aparte de eso, quería tratar de poneros una perspectiva un poco diferente, que tiene que ver con el hecho del valor. El valor de los productos, el valor que contienen los productos y cómo se pueden desperdiciar a lo largo de su vida de cara y cómo eso tiene que ver con la economía circular. Pues bien, si partimos de un pequeño ejemplo en el que tenemos un producto plástico, en el que diseñamos un juguete de tipo de construcción, como todos conocéis, Lego, etcétera, pues vamos incrementando su valor en el momento que hacemos una única pieza. Empezamos a tener un conjunto de piezas y llegamos a un set de piezas donde hemos incrementado mucho el valor de ese producto. Y ese producto es utilizado durante un tiempo. Se mantiene o se conserva su valor y se utiliza en más o menos medidas. Se utiliza en una determinada cantidad de tiempo o en una intensidad determinada para luego, tradicionalmente, en lo que llamamos economía lineal, acababa en residuo directamente o en desperdicio. Os traslado esta forma porque creo que es importante entender que casi cualquier acción que hagamos por maximizar el aprovechamiento del valor de los productos genera se puede considerar economía circular, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con economía colaborativa, el maximizar la intensidad de uso de los productos entraría dentro de la economía circular. Y, de hecho, efectivamente, si ese juguete tuviera una segunda vida en los usuarios o pudiera ser aprovechado por otros usuarios, alargaríamos el tiempo que está siendo utilizado. Y lo que trataríamos en esa economía circular es ir recuperando parte del valor. Pues bien, podemos recuperar partes o piezas de ese juego o de ese juguete para construir un nuevo juguete. Podemos intentar reutilizar pequeños componentes o directamente acabar reciclando las piezas o los componentes de ese producto. Quizá el reciclaje es una de las estrategias que todos tenemos más en mente o que podemos conocer, pero mi intención con esto sería el hecho de trasladar que cualquier medida o cualquier estrategia que vaya con la intención de tratar de capturar o maximizar el valor que tiene un producto a lo largo de toda su vida, podríamos llegar a considerarlo economía circular. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos, no? ¿O qué motivación hay detrás y qué recorrido tenemos?
Sabéis, bueno, está este informe que se genera cada año en el que se indica ahora mismo que el mundo es un 8,6% circular. Lo único que nos indica este informe es que tenemos un gran camino delante, ¿no? Tenemos un buen recorrido delante. Y lo que nos presiona es, aparte de un fin de consumo, o un fin de los recursos que tenemos, aquí os represento cuando un país ha consumido todos los recursos materiales de los que dispone ese país. Aparte de los recursos, que son finitos a nivel planetario, tenemos una gran afección o estamos provocando en gran medida lo que todos sabemos, ¿no? Un alto nivel de emisiones de CO2 que están impactando en el medio ambiente de forma negativa mediante el calentamiento global. Pero hay cosas, aparte de esta presión que podemos sentir como planeta, ¿no? Hay cosas también que nos pueden llegar a motivar o que nos pueden acercar hacia empezar a recorrer este camino a una economía circular. Uno de los primeros sería el hecho de que es un tipo de modelo de negocio o es una forma de trabajar que está demostrada que funciona, y hay empresas como las que pequeños ejemplos que os he puesto ahí que están para demostrarlo, pero no quiero quitarle protagonismo a nuestras invitadas que precisamente vienen a eso, ¿no? A trasladarnos cómo es exitoso esto o cómo puede llegar a ser exitoso. Algo menos interesante, pero también real es que vamos a tener una presión legislativa, ¿no? Vamos a tener una presión en el marco legal, pero nunca olvidemos que la parte legal al final viene de los gobiernos que nos representan y que es una decisión que hemos tomado como sociedad, ¿no? Es un camino que hemos definido como sociedad y el cual queremos recorrer, ¿vale? Entonces, para empezar a trabajar hacia esa economía circular, yo he traído algunas ideas o algunos pasos que yo considero necesarios, así como unas pequeñas herramientas que podemos utilizar para ello. Bajo mi punto de vista, una de las primeras partes que tenemos que tener muy claras es el entender el proceso. Si estamos trabajando con un producto que vamos a fabricar en un momento dado o que vamos a empezar a fabricar y que no es existente, es muy fácil atacar o tratar, bueno, fácil, perdonad por la expresión fácil, pero es interesante o es una manera de trabajar muy obvia el utilizar las herramientas que ya tienen Solera y que se conocen desde hace años de ecodiseño. Pero si estamos trabajando con sistemas o con procesos o con productos ya existentes, empiezan a existir o empiezan a aparecer herramientas que nos pueden permitir entender un poco los flujos de materiales, averiguar dónde tenemos desperdicios o residuos en nuestro recorrido del material, de forma que seamos capaces de empezar a cerrar ese círculo, ¿de acuerdo? De forma que seamos capaces de empezar a trabajar hacia la circularidad. Este ejemplo que tenéis aquí de herramientas, una brújula de circularidad, tenéis la autora, es una de las herramientas que se utiliza, por ejemplo, a nivel europeo en Climate Kit. Una vez entendemos el proceso o hemos averiguado cómo funciona o de qué se compone todo ese proceso, bajo mi punto de vista, lo interesante es identificar desperdicios y daros cuenta de que hablo de desperdicio y no de residuo, porque parece que mentalmente el residuo lo asimilamos a la parte estrictamente material de desecho o de desperdicio, pero a mí me gusta utilizar la palabra desperdicio porque me parece que también agrupa la pérdida de valor en general, que al final es de lo que se trata. Entonces, nos podemos hacer una serie de preguntas. ¿En nuestro producto se pueden utilizar los materiales de una forma más intensiva? ¿Podemos utilizar esos materiales durante más tiempo? ¿Es posible darles una vida más larga al material en sí? ¿Podemos hacer los productos de forma que duren más, que tengan una vida más larga? ¿Podemos llegar a usar esos productos de una forma más intensiva, como ponían el ejemplo del juguete, compartiendo o pasándolo de generación en generación? Y
¿se utilizan más de lo que realmente es necesario? Es una pregunta que quizá parece obvia, pero que dentro de economía circular muchas veces se deja fuera, ¿no? ¿Estamos utilizando realmente la cantidad de material que necesitamos o estamos utilizando más, ¿no? A partir de ahí, una vez hemos identificado ese tipo de desperdicios, podemos tratar de empezar a definir estrategias de economía circular. Ahí os he puesto de nuevo un pequeño ejemplo y veréis que lo único que he hecho es poner ejemplos, porque recopilar todas las herramientas hay una gran cantidad y cada vez empiezan a haber más, pero tenéis un ejemplo de digamos, como una especie de escáner de estrategias que se pueden aplicar en economía circular. Ahí tenéis el proyecto bajo el que se generó y todas estas estrategias pueden atacar partes del consumo, del momento del consumo de productos, la recuperación de productos o la fase de producción. Ahí os he puesto una serie de ejemplos, no me paro en ellos, pero simplemente entender que para cada una de las fases habrán una gran serie de estrategias para las que podéis utilizar diferentes herramientas que podéis localizar, ¿de acuerdo? Una vez hemos trabajado todas esas estrategias o tenemos claro qué tipo de estrategias podemos atacar, mi consejo principal es que busquemos inspiración, ¿no? Que busquemos casos de éxito. Muchas veces ver lo que hace otro incluso en otro sector, y eso lo veo bastante importante, fijarse en lo que hace otro sector, que muchas veces es muy importante, es una de las formas de darse cuenta de cómo podemos trabajar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con este webinario. Y por último, una de las herramientas que a mí me parece clave y que, para seros muy sincero, bajo mi punto de vista, y quizás sea tema de discusión en la mesa redonda, está menos trabajado en la parte de economía circular, que sería el medir, ¿no? El ser capaces de medir muy bien cuánto de circulares somos, como ese 8,6% que os hablaba antes, pero a nivel de empresa, a nivel de producto, cómo podemos evaluar eso, ¿no? Para realizar eso tenemos una herramienta muy consolidada, muy detallada y muy profunda, que sería el análisis de ciclo de vida. Creo que el que haya trabajado alguna vez con ello sabe que es algo muy detallado, muy exhaustivo, pero al que no estaba pensado inicialmente estrictamente con la economía circular en mente, entonces necesita algún complemento, pero ya se le ha empezado a añadir. Podéis encontrar alguna estrategia o podéis encontrar algunos sistemas que se están montando, como por la Fundación Ellen MacArthur, o podéis incluso encontrar certificaciones, ¿no? Como el Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, el ser capaces de certificar si un producto ha llegado a casi cerrar el círculo. Al final, para mí, lo importante es definir una serie de indicadores. Pueden no ser perfectos o pueden no ser los mejores, pero deben de ser los que nos permitan ver si estamos recorriendo ese camino a la circularidad o nos marcan la estrategia que nosotros hemos decidido seguir, nos marcan ese objetivo y somos capaces de evaluar si lo estamos alcanzando, ¿de acuerdo? Y por mi parte, esa es la exposición. He intentado ajustarme mucho al tiempo, perdonad por haber ido tan rápido, pero quería ajustarme y dejarle suficientemente tiempo a la mesa redonda. Así que, Aitana, te dejo de nuevo la voz para que sigáis. De acuerdo, Alejandro, muchísimas gracias. Muy interesante y perfecto para iniciar nuestra mesa redonda. Como os decía, nuestra mesa redonda está compuesta por nuestras 3 expertas en sostenibilidad y economía circular, y si les parece comienzo a presentárselas brevemente. Empezamos por Elena Ruiz. Elena Ruiz es Senior Manager de Forética, es experta en sostenibilidad, en economía circular y cambio climático, con una amplísima experiencia internacional. Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí con todos nosotros y compartir tus conocimientos y experiencias. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Pasamos con Alma Gómez, directora de marketing en Acteco, especializada, experta en marketing industrial, en reciclaje y gestión de residuos, principalmente enfocada en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias, Alma, por estar aquí con nosotros también.
Gracias a vosotros y al clúster por invitarme. Patricia Strain. Patricia Strain es la fundadora de Recircular.net, una startup interesantísima y es donde está ahora focalizada, concentrada en todos sus esfuerzos actualmente. También cuenta con una amplísima experiencia internacional en diferentes sectores industriales. Muchísimas gracias, Patricia, por estar aquí con nosotros. Hola a todos y nada, gracias a vosotros por la invitación. Encantada de poder compartir esta mesa con mis compañeras. Muchísimas gracias a las tres. Pues bien, pues empezamos con, si os parece, con la primera pregunta. Y como bien decía Alejandro, es interesante fijarnos, inspirarnos en experiencias de otras empresas. Y ahí va mi primera pregunta, ¿no? De si podéis aportar ejemplos de empresas que estén basando su producción en los principios de la economía circular. Y sobre todo, brevemente, si nos podíais explicar cómo lo están realizando, cómo están implantando esos procesos. Elena, si te parece, comenzamos contigo. Vale, perfecto. Bueno, yo también encantada de participar con Alma y Patricia en esta mesa. Y bueno, yo creo que desde 2015, ¿no? que fue de alguna manera el año y la puesta de largo de la economía circular, ¿no? Con el primer plan de acción que fijaba la Comisión Europea, hasta esta fecha, hasta 2020, yo creo que la cantidad de buenas prácticas que tenemos de distintos sectores en distintos países es increíble, ¿no? Cada año vemos cómo más empresas se posicionan desde la economía circular. Aquí quería lanzar una primera herramienta para los que nos están escuchando, que no sé si conocéis la Circular Economy Stakeholder Platform, que es la plataforma única europea donde están pues, las buenas prácticas, ¿no? que se van articulando alrededor de todos los marcos del marco que lanza Europa, ¿no? Yo creo que es súper interesante y Alejandro hablaba de inspiración y creo que es clave. Dicho esto, y también unido con la legislación, que también lo mencionaba Alejandro, yo creo que también estamos en un momento de fin de la voluntariedad, ¿no? Que si no ha llegado ya, está por llegar. Y, por ejemplo, desde Forética, del Grupo de Acción de Economía Circular, que tenemos en torno a 12 empresas, que esta semana hemos lanzado la 4ª edición, empresas de 7 sectores distintos, el sector agroalimentario, sector cementero, energético, gestión de residuos, sector de la automoción, entre otros. Bueno, pues llevan incorporando desde hace 4 años estas buenas prácticas y mucho antes, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes motores y los grandes motivadores de estas buenas prácticas, y son un poco las que voy a poner sobre la mesa, son aquellas que de alguna manera permiten a las empresas adelantarse a la legislación que está por venir, ¿no? No sé si sabéis, bueno, que desde Europa pues hay objetivos muy ambiciosos, como por ejemplo que para el año 2030 las empresas tengan que tener un 30% de plástico reciclado en sus productos, ¿no? Eso ya está haciendo que muchas empresas se movilicen, pues incorporando esos principios de la economía circular desde su cadena de proveedores, desde su I+D+I, ¿no? Para entender cómo van a incorporar esta nueva materia prima de calidad. Y me gustaría pues, compartir algunos ejemplos en este sentido. Por ejemplo, Nestlé, en el último informe que publicamos, porque el año pasado trabajamos en cómo avanzar hacia una nueva economía de plásticos, podéis verlo en la sección del Grupo de Acción de Economía Circular de Forética. Ahí visibilizamos estas buenas prácticas y Nestlé, por ejemplo, nos contaba que están incorporando polipropileno reciclado como nueva materia prima para las agrupaciones retráctiles, ¿no? Por ejemplo, que utilizan en sus botellas. Con lo cual, hacían el cálculo del plástico evitado y también de las emisiones evitadas por la no fabricación de ese plástico virgen y la verdad que el impacto es impresionante, ¿no? Igual Procter & Gamble, no sé si habéis visto en los supermercados esta botella de plástico de Fairy Ocean, que es un plástico hecho con plástico reciclado del mar, ¿no? Es, creo que la primera botella de lavavajillas compuesta por plástico 100% reciclado. Y hoy mismo también han presentado una iniciativa súper interesante, una buena práctica súper interesante, que son botellas de refill del champú, Pantene, entre otros, ¿no? Para que al final dar respuesta a un reto de la sostenibilidad que es la contaminación de plásticos. El Grupo Antolín, por ejemplo, el sector de la automoción, donde, por ejemplo, el plástico también es una materia prima clave, ¿no? Pues han desarrollado una tecnología que se llama Novaform, que lo que permite es incrementar esta proporción de material reciclado de origen postindustrial que puede ser luego reutilizado para la fabricación de componentes en el interior del vehículo, ¿no? Y nuevamente
si hacemos los cálculos de lo que estas buenas prácticas, porque al final las buenas prácticas tienen que tener un impacto, ¿no? Y para eso tienen que tener una buena planificación. Al final no se trata, yo creo que las empresas que lo hacen desde la estrategia y que echan bien los números, ¿no?, de impacto y también de ahorro de costes, creo que les salen las cuentas y además estos proyectos acaban teniendo mucho impacto económico, social, ambiental y también un tema de gobernanza, ¿no? Porque la economía circular es más allá que el tema de los residuos, ¿no? Y luego también por terminar, voy a compartir la buena práctica, ¿no?, que nos compartía Ecoembes con su plástico BioBio, que es un plástico que procede de desperdicios vegetales y que después de su uso se puede compostar para convertirse en abono que puede ser biodegradable en el entorno, ¿no? Nuevamente otra buena práctica que da respuesta pues, al reto de los plásticos. Me he enfocado en este sector en el plástico, pero podría haberme enfocado en otros, ¿no? El desperdicio alimentario yo creo que también nos da una retahíla de buenas prácticas, entre otros. Pero bueno, voy a pasarle la palabra a mis compañeras y bueno, también reiterar que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, desde la Dirección General de Economía Circular, están trabajando también en un decálogo de buenas prácticas de las empresas que esperemos que lancen cuanto antes para incentivar esa acción y ambición de las empresas españolas. Muchísimas gracias, Elena. Interesantísimo y datos realmente prácticos. Gracias, Alma. Si te parece, continuamos contigo. Pues en relación a tu pregunta, la ha contestado muy bien Elena. Elena ya ha hecho el ámbito todo legislativo, pero comentaros un poco quién es Alteco para poner un poco al día con qué tipo de empresas trabajamos. También nosotros trabajamos con empresas muy grandes. Nosotros llevamos más de 25 años, pese a que la legislación ahora ha hecho que resurja esta temática ahora de la economía circular, pero realmente llevamos haciendo esto de economía circular desde hace ya 25 años. Nosotros somos gestores de residuos y empezamos pues, incluso hablando de circularidad a Las Perchas. Es una empresa de aquí de Alcoy, que es multinacional, pero no es un Nestlé, no es una empresa grande, pero sí que es una empresa con la suficiente potencial como para desde hace ya 20 años o 25 años poder recircular las perchas y poder volver a reintroducir lo que es el tema de la percha en un producto otra vez plástico reciclado para volver a hacer sus productos. Es una manera de incorporar esa economía circular a lo que es esta producción de esta percha, ¿no? Nosotros lo que intentamos es, tanto en clientes grandes como en pequeños, apoyarles en la valorización de sus residuos. Nosotros somos principalmente gestores de residuos y tenemos una fábrica de reciclado plástico. El plástico está ahora ha estado muchos años demonizado, pero lo que intentamos buscar es, a través de la innovación y el desarrollo, buscar soluciones al plástico para su reciclabilidad. Trabajamos con muchas grandes empresas y con pequeñas empresas que, por ponerte ejemplos, pues por ejemplo, pues empresas como pueden ser empresas de aquí de Onil, que hablando de, estamos en el clúster de aquí de la zona, pues un poco de Muñecas Antonio San Juan, que lo que ha hecho es, a través de un análisis, de una auditoría de residuo cero, de zero waste, intentar darle ese uso a materiales de alto valor y volver a reintroducirlos en sus procesos productivos. Empresas como puede ser Mapelor, que es otra empresa también de aquí de la zona, que también ha reintroducido pues, todo lo que son recortes textiles, de lo que es el tema de mantelería, textil y restauración en sus procesos, y un análisis, una auditoría de lo que puede ser sus procesos productivos para generar el mínimo residuos. Nosotros ayudamos a que esos residuos sean recuperados, o sea, todo lo que se genera sea recuperado, sea reutilizado en el caso de que se pueda reutilizar, o en su caso intentar buscar un reciclado, o sea, como último proceso, ¿vale? En el tema que ha comentado también Elena, el tema de alimentación, trabajamos con muchas empresas que lo que hacen es utilizar ese desperdicio, como decía Alejandro, ese residuo que generan o ese sobrante que tienen, utilizarlo como subproducto alimentario para piensos. Es el caso mejor de Promic o en alimentación Courbet, que lleva todo lo que es la búsqueda de esa disminución de esos residuos o incluso la búsqueda de envases alternativos. Alimentación está buscando hoy en día envases que sean fácilmente separables para que sean fácilmente segregables y fácilmente reciclables. Entonces, un poco así, por darte una visión un poco de diferentes sectores, el otro día también estábamos hablando en charla con Antonio de Real Turf, que está reciclando también el césped artificial, búsqueda de
reducir esos consumos de agua en césped naturales y utilizar ese reciclado del césped artificial para volver a meterlo en los procesos. Y creemos que cualquier tipo de industria pues, puede aplicar los fundamentos del ESG y lo que estáis comentando, de tanto sean medioambientales como sociales como de gobernanza, a la hora de poder reintroducir esos residuos. Un poco por ponerte al día. Muchísimas gracias. Pasamos por multinacionales, pequeñas, medianas empresas. Tenemos ejemplos de todo tipo y de todos los sectores. Muchísimas gracias. Patricia, pasamos a tu turno. Sí, pues yo por completar un poco la información que ya han dado Alma y Elena y no repetirme, nosotros colaboramos con todo tipo de iniciativas, desde pequeñas fundaciones sociales hasta multinacionales. Además, como startup, digamos, pues tengo la suerte de tener muchos compañeros que están haciendo iniciativas maravillosas que, bueno, pues que aprovecho también para poner como ejemplo y que a todos, o espero que pueda ser de utilidad y de inspiración para muchos casos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, uno de los casos en los que trabajamos, colaboramos con una empresa que era proveedor, era una empresa tamaño mediano en este caso, proveedora del sector del automóvil. En este caso ellos hacían, bueno, proveedora de cuero de interiores, asientos para el sector del automóvil. Decían que hacían cuero de bajo carbono, porque es cierto que utilizaban como su producto cualquier resto que se generaba en el proceso, ya fuera como alimentación a otros procesos externos con los que tenían cooperación, o incluso internamente habían instalado unas instalaciones para generar energía a partir de algunos de los residuos o de los recursos, por añadir un poco de entropía aquí a la nomenclatura que utilizamos cada uno de nosotros. Yo a los residuos les llamamos recursos porque en recircular los residuos no existen, con lo cual todos son recursos, y por liar un poco más a la audiencia. Pero bueno, ellos lo que hacían reutilizar todo para poder generar valor de distintas maneras, ¿no? Nosotros veíamos que en sus procesos generaban grandes cantidades de retales y estuvimos trabajando con ellos para conectarlos con distintos sectores que podrían reutilizarlos para cerrar de alguna manera el círculo y poderles dar otra vida, ¿no? También colaboramos, bueno, dentro de los compañeros que os he hablado, ¿no?, de pequeñas empresas o startups, estamos viendo que hay muchísima innovación en este sentido, y como nosotros tenemos pues mucho contacto con residuos, con valorización de residuos, y por el sector en el que estamos aquí en este evento, con los temas de juguete, por ejemplo, conozco unos compañeros míos de un programa de emprendimiento social que se llaman Feltwood. Están desarrollando materiales a partir de restos, y no lo quiero decir mal, espero que no esto, pero bueno, restos como lechugas, por ejemplo, restos agroalimentarios que sobran en distintos procesos para generar materiales que pueden ser sustitutivos del plástico, que después además son otra vez compostables o reciclables en su fin de vida, y de hecho ya estaban empezando a colaborar con alguna iniciativa en el sector del juguete para sustituir los plásticos por este tipo de materiales, ¿no? Como otro ejemplo que me parece muy interesante de startup o de innovación, en este caso dentro de una empresa más grande, tengo unos compañeros de una iniciativa que se llama Ecomodo, que surgió dentro de una empresa que se llama Ecorrec, que está en Guipúzcoa y que recicla PET, envases de PET. Ellos normalmente fabrican granza reciclada, pero también fabricaban una fibra que estuvieron pues internamente viendo qué otro valor le podían dar, ¿no? Y a partir de ahí nació este intraemprendimiento, que ahora es algo independiente, aunque obviamente muy, muy relacionado con ellos, ¿no? Con lo que hacen productos pues para tablets, fundas de ordenadores, bolsas, bueno, ese tipo de materiales que se pueden usar y visibilizar mucho con el consumidor final,
a partir de una fibra que surge del proceso de reciclado del PET que realizan con la empresa madre, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, 2 o 3 ejemplos pues de distintos sectores y de distintos tamaños también que ayudan a visibilizar que hay muchísimos casos, que está habiendo muchísima innovación y que es una maravilla estar en este momento trabajando en este ámbito además, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia. La verdad que daría por mucho da pena cortaros porque parece que los ejemplos no tienen fin y eso es bastante esperanzador. Muchísimas gracias. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, muy interesante también porque estaba enfocada hacia los retos. Entonces, me gustaría que nos dijerais cuáles son los principales retos a los que una empresa se enfrenta a la hora de convertir sus residuos en recursos o otro tipo de estrategia circular. Y también, una segunda pregunta, ¿creéis que la colaboración, la valorización y la trazabilidad son elementos indispensables para esta transición hacia la economía circular? Empiezo yo, ¿no? Entiendo, sí. Tenemos el mismo orden, si te parece. Pues, bueno, yo creo que uno de los principales retos es entender qué significa economía circular para cada organización, ¿no? Yo creo que no todas las veces que hablamos de economía circular significa darle una segunda vida a los residuos o reciclar. Yo creo que va mucho más allá, ¿no? Y igual debemos empezar como un poco a alargar el concepto, ¿no? Yo creo que es un cambio sistémico que no solamente que va más allá de los residuos, ¿no? Que incorpora a ventas, a innovación, entender y hacer una traducción de los retos de la ciencia al lenguaje empresarial, que eso yo creo que se ha hecho muy bien en cambio climático. Y de hecho ahora se habla de los Science-Based Targets, ¿no? Empresas que ponen sus objetivos en base a la ciencia. Yo creo que todavía con el tema de la economía circular hay una especie todavía de confusión, ¿no? Que yo creo que es uno de los primeros retos. Al final, si uno realmente no sabe qué tiene entre manos, ¿no? Pues a veces uno va un poco medio a tientas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la gran inspiración de cómo ha ido avanzando el cambio climático, ¿no? De cómo casi todos ya sabemos dónde ir a buscar qué significa, o sea, qué datos da la ciencia en materia de acción climática, que muchas de las empresas se apoderan de ello, ¿no? Para incorporarlo en sus riesgos. Y yo creo que esto ha de ser también un poco la inspiración que tenga la economía circular. Eso para empezar, ¿no? Entender que cada empresa entienda dónde están sus puntos negros para hacer una gestión más responsable de su negocio, ya sea en el uso de materias primas, en la gestión de residuos, pero también en la concienciación y sensibilización de sus trabajadores o de su cadena de proveedores, que me parece tan importante casi que saber cómo van a reciclar un residuo, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno tiene la foto en grande es mucho más fácil. Dicho esto, yo creo que también otro de los grandes retos es que la legislación va, bueno, pues quizá más lenta que la velocidad que ya piden las empresas, ¿no? Yo creo que tenemos grandes retos como pues, la definición de materia prima secundaria, ¿no? Todavía tenemos ahí ese tema, entre otros. Y por otro lado, vemos que a día de hoy hay una legislación que está por llegar y que en poco tiempo pide mucha ambición a las empresas. Y por tanto, hay algunas que igual las grandes tienen un poco más de margen, pero algunas pequeñas empresas, medianas empresas, que tienen que cambiar todo su sistema de producción, probablemente porque vayan a necesitar nuevas materias primas o porque tienen que adaptarse a un nuevo mercado, pues también se ven ahí, bueno, pues un poco con la lengua afuera. Y otro de los limitantes es que a veces esa ambición no va al mismo tiempo con incentivos para las empresas que permitan, porque a veces no salen las cuentas. La mayoría de las veces sí, pero otras veces no. Entonces yo creo que los incentivos de las políticas públicas, y ahora veremos también cómo todos estos millones que van a venir de Europa, parte de ellos están pues dedicados a la transición ecológica, ¿no? Y veremos cuánto de esto está también para que las empresas, para potenciar la competitividad empresarial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos retos son clave. Luego también hay un tema de retos tecnológicos, ¿no? Todavía se sigue necesitando mucha I+D+I para entender cómo podemos darle una segunda vida a todo tipo de residuos. A día de hoy, muchos
de ellos acaban incinerándose o se acaba recuperando la energía, ¿no? Que la Unión Europea todavía lo considera dentro de la economía circular, ¿no? Este waste to energy, pero quizá los puristas dirían no. O sea, al final la jerarquía de residuos habla de prevención, reutilización, reciclaje y la parte de incineración o la parte de quema para la recuperación, la valorización energética, bueno, pues en muchos países, por ejemplo, es uno de los destinos de estos residuos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también en la parte de desarrollo tecnológico queda mucho. Y luego yo creo que el tema si bien hay un despertar de un consumidor más consciente, todavía necesitamos que la sociedad empiece también a entender un poco los retos de la ciencia, ¿no? El por qué tenemos que hacernos preguntas de si necesitamos todo lo que consumimos. Yo creo que muchas veces la respuesta va a ser no. Y qué impacto tiene para la naturaleza el que nosotros no seamos capaces de hacernos preguntas que permitan estar dentro de los límites planetarios, ¿no? Que comentaba también Alejandro. Con lo cual yo creo que, bueno, hay muchos retos, pero yo lanzo un mensaje optimista, ¿no? Porque yo creo que estamos en muy buen momento, como ha dicho Patricia, es un momento excelente para estar trabajando en esto, porque yo creo que también esta crisis que estamos viviendo, con su bueno y con su malo, también ha puesto ahí sobre la mesa que la salud de las personas es la salud del planeta y que la salud del planeta pasa también por evitar la deforestación, proteger el capital natural y reducir el cambio climático, y al final las causas son nuestros patrones de producción y consumo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que ahí tenemos esos retos que todavía, bueno, pues hay energías para luchar contra ellos, así que esperemos que en estos 10 años que nos quedan, muchos de ellos ya se resuelvan. Muchísimas gracias, Elena, por en tan poco tiempo haber hecho una visión tan completa de lo que significa la economía circular y el reto que tenemos todos, no solamente el sector empresarial, sino el sector público, los consumidores. Es un reto de todos y que todos tenemos que ir a una para conseguir ese equilibrio tan necesario con nuestro medio, con nuestra naturaleza, que al final es una necesidad. Muchísimas gracias, Elena. Pasamos, Alma, a tu turno. Disculparme, vamos ahí, vamos. Voy a reducir, no te preocupes, resumo porque realmente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Elena. Es verdad que yo creo que hay una falta de integración en la cultura, esa cultura de economía circular dentro de las empresas y un desconocimiento también que tienen. Yo no creo que no se quiera, sino que muchas veces les falta mucha información a la hora de poner y herramientas, que es lo que estábamos comentando ahora. Y creo que como reto, pues la legislación que ha señalado también Elena, va a ser importante porque nos va a dar pie a que las grandes empresas también tiren de las pequeñas. O sea, nos tenemos que poner en menos de 10 años, tenemos que ponernos todas las pilas y el reto es intentar implantar, no solo lo que hablábamos, no solamente el buscar ese fin de la condición de residuo o búsqueda de un reciclado, sino en todo lo que es la cultura de empresa, desde recursos humanos, desde esa concienciación que hay desde el financiero, si no hay una integración de todo lo que es la cultura corporativa y todo el mundo está en una misma línea en este aspecto, no llegaremos a ningún sitio. O sea, creo que tiene que ser todo, ¿no? Desde intentar buscar también sinergias, y esa competitividad se busca también buscando sinergias con empresas cercanas, el buscar pues soluciones que sean fáciles, pero que también se optimicen mucho los recursos y que al final a la empresa también le salga rentable, ¿no? No parece, cuando hablamos de economía circular, parece que siempre hay que invertir muchísimo dinero cuando realmente hay muchas cosas que lo que van a hacerte a medio y a largo plazo es reducirte muchos costes a la hora de reintroducir las materias o el saber hacer las cosas de forma más eficiente y optimizando más los recursos que puedas tener, ¿no? Creo que ese principalmente va a ser el reto, adecuarnos a las normativas, todas las directivas europeas, adecuarlas a las normativas y que las podamos implantar aquí en España, que hayan ayudas, por supuesto, y que podamos tirar para adelante pues, manteniendo esa cultura corporativa de todos. Y yo creo que aquí todos los que estamos intentaremos ayudar en lo máximo posible a todas aquellas empresas que nos lo pidan. Vamos. Muchísimas gracias. De nada. Efectivamente, la sinergia, la colaboración es esencial. Quizás, Patricia, nos pudieras hablar de todo esto, ¿no? De la colaboración, la valorización, la trazabilidad, también de esa importancia de esos elementos. ¿Qué consideras? Sí, no, sin duda. Bueno,
obviamente, de acuerdo con los mensajes de mis compañeras, y quería recalcar dos cositas que creo que es muy importante, sobre todo de dos puntos que ha dicho Elena y luego ya te contesto, Aitana. A mí me parece imprescindible y lo digo y me gusta decirlo porque yo trabajo con residuos, recursos, ¿vale? Pero me gusta decir que la economía circular no es solo residuos, no es solo recursos, como bien ha dicho Elena, es muchísimo más. Es un modelo económico completo que lo cambia todo. Entonces, efectivamente hay que centrarse en muchísimas más cosas. Obviamente, ¿por qué trabajamos algunos con residuos o por qué es una parte muy visual? Pues porque ya hay muchos procesos en marcha que valorizan residuos, porque es algo tangible, es algo fácil de ver. Y lo que yo digo siempre, las empresas lo entienden y a mí me encanta trabajar con ello porque es una forma de empezar a trabajar en estos procesos de cambio y empezar a demostrar que esto es viable económica, ambiental y socialmente, ¿vale? Pero creo que es importante siempre recalcar estos mensajes. Y luego, para que esto ocurra, la regulación tiene que acompañar y tiene que permitir que todos estos recursos que tenemos se puedan valorizar y se les pueda dar una segunda vida. No estoy diciendo que reduzcamos los niveles de control sobre ciertos materiales peligrosos, que puede ser dudas que hay muchas veces en la administración en este sentido. No, estoy diciendo, vamos a aprender de aquellos países que ya llevan más tiempo trabajando en ello, que por suerte, bueno, por desgracia no lo tengo muy claro, pero nos llevan una ventaja y podemos tenerles como referencia, podemos aprender de ello, como estos casos que hemos hablado antes, pues de esta misma manera podemos hacer con la regulación y decir, si ellos lo están permitiendo dentro de Europa, que tenemos un marco similar, ¿por qué no lo vamos a permitir nosotros? Vamos a empezar a trabajar un poco colaborativamente también en este sentido, ¿no? Por eso, bueno, enlazando con tu pregunta directamente, la colaboración es imprescindible en estos momentos. Colaboración entre los distintos agentes necesarios para que esto se pueda llevar a cabo, entidades públicas y entidades privadas que nos permitan trabajar en una misma dirección. Yo muchas veces digo, por lo menos que no nos pongan barreras para ir avanzando en este camino. Esa colaboración es imprescindible. Y luego colaboración entre entidades. Bueno, tanto desde Acteco como desde Forética se dedican aglutinan a muchas entidades a las que ayudan y con las que colaboran en estos procesos, pero las empresas entre sí, nosotros trabajamos mucho en esa parte de conexión porque al final, no sé, a mí estos temas, sí, hay competencia, hay secretos industriales, obviamente. Yo no estoy diciendo que eso no se tenga que mantener, ¿no? Pero la colaboración con distintos sectores es imprescindible para que esto se pueda llevar hacia adelante. Esa generación de sinergias y de simbiosis es necesaria. Y no solo se tiene por qué dar en los residuos, se puede dar en métodos de compra más verde, más sostenible y más eficiente entre los distintos agentes. Se puede dar en compartir recursos, en compartir equipos, en compartir conocimiento, en compartir personal. Se puede dar de muchas maneras porque los residuos, pensamos todos en lo tangible, como decía Alejandro, pero es mucho más. Todo aquello que desperdiciamos a nivel de conocimiento, tiempos, nuestro personal, bueno, pues todo eso que desperdiciamos es al final una ineficiencia de proceso y es algo que de verdad se acaba convirtiendo en un residuo. Entonces, la colaboración para que esto se pueda llevar a cabo es imprescindible. Muchísimas gracias, Patricia. Realmente interesantísimo. Os dejaría seguir hablando sin parar, pero bueno, tenemos un tiempo que tenemos que cumplir. De hecho, nos hemos excedido un poquito. Pasamos a nuestra segunda pregunta, si os parece. Bueno, pues sin duda, ¿qué creéis según el contexto en el que nos encontramos actualmente? ¿Hay cabida para nuevas oportunidades de negocios circulares que fortalezcan o que favorezcan la competitividad de las empresas? Yo creo que absolutamente sí, ¿no? Yo creo que estamos en el momento de la sostenibilidad como una oportunidad de negocio.
Nosotros lo estamos viendo desde Forética, que además esta crisis ha hecho que muchas empresas quieran apostar aún más por la sostenibilidad de todos los sectores, porque también aquellas empresas que ya tenían una gestión responsable de su negocio desde el punto de vista ambiental, social y de buen gobierno han sido mucho más resilientes en esta crisis. Y no solamente a la hora de dar respuesta a esta crisis que ha azotado tan fuerte sobre todo a algunos sectores, sino que los mercados, también los inversores, han premiado de alguna manera a aquellas empresas que ya tienen incorporados estos aspectos ASG o ESG en inglés dentro de sus estrategias, ¿no? Yo creo que si yo fuera inversor, no creo que quisiera invertir en una empresa que depende de combustibles fósiles o en una empresa que no cuida a sus comunidades y a sus trabajadores, o una empresa que haya tenido algún tema de poca ética empresarial, ¿no? De un tema de mala gobernanza. Yo creo que estamos en la era en la que la sostenibilidad está ahí, en los tres aspectos, ¿no? Ambiental, social y de buen gobierno. Quizá ahora la S de social está bastante grande, ¿no? Porque yo creo que esta crisis pues ha impactado mucho a la sociedad, pero también lo que nos marca un poco la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que todo está conectado, ¿no? O sea, los aspectos sociales y los aspectos ambientales y la ética profesional están totalmente vinculados. Entonces, yo creo que las oportunidades de negocio de la economía circular, desde el punto de vista no solamente de fidelización y acercamiento a grupos de interés, que ya puede ser para las grandes inversores, pero para otro tipo de empresas, clientes, consumidores, cadena de proveedores, yo creo que está claro. También un tema de ahorro de costes, o sea, yo creo que hay un business case muy claro para algunos sectores. O sea, si eres capaz de usar de manera más eficiente las materias primas que compras y si eres capaz de generar menos residuos y que esos recursos, residuos, vuelvan a tu cadena productiva, obviamente las cuentas salen, ¿no? Y no solamente eso, sino que también muchas empresas, incluso las grandes, han empezado con nuevas áreas de negocio vinculados con la economía circular, que ahora yo creo que estamos en un proceso de ir escalando, ¿no? O sea, yo creo que todas las grandes empezaron con pequeños pilotos, pues ya fuera en un área de negocio, y ahora estamos viendo también una tendencia de escalabilidad que esperamos también que cada vez vaya más. Entonces, bueno, yo creo que oportunidades hay muchas y hay ejemplos también, por ejemplo, enfocándonos en las pymes. Nosotros desde Forética, bueno, no sé si toda la gente que nos escucha conoce la SG21, pero es nuestro sistema de gestión ética y socialmente responsable, que para que nos entendamos es como una ISO, pero de responsabilidad social, ¿no? Con lo cual, cada año las empresas han de pasar por una auditoría, como puedes pasar por la ISO 14000 o la ISO 9001, para confirmar que siguen cumpliendo con los 43 requisitos de la SG21, que da respuesta a 9 áreas de gestión. Bueno, pues muchas empresas, muchos de ellos que tienen que ver con temas ambientales y que se podrían vincular claramente con con la economía circular. Muchas pymes se han certificado con la SG21 para seguir trabajando con grandes empresas, porque estas grandes empresas les exigían estos criterios, pues que incorporan una gestión responsable de su negocio en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es uno de los muchos ejemplos que evidencia que la gestión responsable del negocio, desde el punto de vista ambiental, porque hablamos de economía circular, pero una empresa que incorpora principios de economía circular está también reduciendo su huella de carbono y está protegiendo el capital natural, ¿no? Entonces, al final es que las empresas incorporen una gestión de los retos ambientales en su estrategia, claramente trae oportunidades de negocio y oportunidades para seguir operando en el mercado, ¿no? Y yo creo que conforme pasa el tiempo, esas oportunidades son más tangibles y los riesgos de la inacción son mayores, ¿no? Porque ¿cuánto le cuesta a una empresa no hacer nada? O sea, yo creo que le cuesta mucho más que invertir en esa gestión responsable para poder seguir operando en el mercado, ¿no? Entonces, yo desde aquí lanzo también un mensaje de que obviamente las oportunidades están ahí, pero claro, tiene que haber una buena estrategia, entender dónde están los riesgos y oportunidades de seguir operando, ¿no? En una economía lineal, trabajar en alianza, en colaboración con proveedores, entender las nuevas necesidades de los clientes, la legislación que está por llegar, y ahí florecen las oportunidades. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Damos paso a
Alma y Patricia, perdonad, pero de nuevo os tengo que decir que os ajustéis un poquito al tiempo para dar oportunidad a las preguntas de los asistentes. Tenemos mucha suerte porque Elena resume muy bien todo, entonces tampoco... Pero sí, yo creo que aquí en este foro todos creemos que es una oportunidad, o sea, es una oportunidad ahora las implantaciones de políticas de economía circular. Yo creo que es necesario, o sea, lo estamos viendo, bien porque las grandes empresas van a arrastrar a ello, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que un poco ya integran toda la cadena de valor y van a ser a los pequeños proveedores y a pequeñas pymes con las que trabajan, proveedores, colaboradores, suministradores, da igual, van a incorporar, van a exigirles esas políticas de economía circular dentro de sus cadenas de valor. Y luego porque hay empresas que utilizan esas certificaciones, como puede ser la que tiene Forética o la del Zero Waste o la del Global Recycling Standard del textil, como ventaja competitiva de cara a mercados también exteriores. Los mercados exteriores, cuando tú sales a nivel internacional, y no hemos señalado el punto internacional, lo ven como una ventaja competitiva porque ya tienes eso avanzado. Lo que antes era una venta solamente de marketing, y yo más especialista me meto en la historia no tanto medioambiental de marketing, que se vendía la sostenibilidad como algo de marketing no real, ahora se exige como algo real. O sea, ahora ya no es eso, ahora integra todas las fases de la empresa y realmente se busca que la empresa sea sostenible y el consumidor cada vez va más a ello. O sea, a lo mejor aún no estamos totalmente integrados, pero los millennials vienen pegando fuerte y son capaces de reclamar esas políticas, tanto ya lo vemos en toda la cadena, ¿no? Desde los inversores a las propias empresas, a los propios proveedores. Entonces, la economía circular es una oportunidad y es ahora. O sea, la oportunidad está ahora y no es tan difícil intentar empezar a meter pequeños procesos, pequeñas políticas dentro de todo lo que es la empresa. Creo que poco a poco se puede integrar, se pueden hacer matrices de flujo y ver dónde hay la facilidad del cambio en algunas cosas, ir poco a poco integrándolas en otras. Y creo que está ahí, creo que realmente, yo creo que de aquí al 2030 y además con posibles ayudas que ya lo comentabais también antes, vienen de la Unión Europea, subvenciones, yo creo que a la innovación se va a premiar a las empresas que estén ahí incorporando estas políticas y yo creo que va a ser el futuro. Si alguien quiere ser sostenible como empresa, deberá empezar a implantar todo esto cuanto antes y cuanto antes lo implantemos, pues yo creo que va a ser mejor. Perfecto, Alma. Muchísimas gracias. Sí, bueno, por complementar, sin duda que es un momento de oportunidades y a mí me parece que es un momento en el que hemos sido muy conscientes de muchas cosas, de muchas limitaciones y de muchos problemas que hemos tenido ahora por las políticas que hemos venido llevando estos últimos años, por nuestra forma de fabricar, nuestra forma de consumir y nuestra forma de tirar, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que de repente no teníamos recursos o no teníamos empresas con las que fabricar ciertas cosas y para mí creo que es un momento importante para darnos cuenta de que el hecho de aprovechar los recursos que tenemos disponibles a nivel regional y a nivel nacional nos da una oportunidad de ser más resilientes como empresas y como comunidades. Esa unión entre lo público, lo privado, el consumidor, me parece que es un momento ideal para darnos cuenta de esa oportunidad que nos brinda la economía circular, ¿no? Y que creo que ahora todos hemos sido más conscientes. Las oportunidades de aprovechar todo lo que tenemos, de trabajar desde lo local. No digo aislarnos de lo global, pero efectivamente trabajar con las oportunidades que nos ofrece. Y creo que esa resiliencia es imprescindible y lo hemos visto ahora más que nunca, con lo cual espero que este tirón y la situación que hemos vivido tan desafortunada, pues por lo menos nos haga ver ciertas cosas, además de que, como decíamos, es el momento de la economía circular porque es el momento de la innovación, es el momento de escuchar lo que el planeta, lo que el mundo nos está diciendo y de aprovechar para que esa recuperación sea sostenible ambiental, social y económicamente, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad buenísima para todo ello y para dar espacio a nuevos modelos de negocio, nuevas pequeñas empresas o grandes que estén innovando y que estén implementando tanto nuevos productos como nuevos materiales. Bueno, pues creo que es un momento ideal para todo ello y aprovecharnos también de la transformación digital, de las oportunidades que tenemos digitalizando y automatizando procesos. Muchísimas gracias a las tres. Muchísimas gracias, realmente da gusto
escucharos y aprender con todos vuestros conocimientos y experiencias realmente. Si os parece, pasamos ya, son las 6 en punto, pero no me gustaría pasar por alto este tiempo de los asistentes. Tenemos algunas preguntas y si os parece, os leo la primera. ¿Pueden convertirse las certificaciones en economía circular en un arma de doble filo, como ha sucedido con las normas de calidad y medio ambiente? ¿Podemos entrar en una fase de pago la norma y ya me preocuparé cuando toque renovarla? Muchas gracias. Esta sería una de las preguntas. Yo es que creo que una cosa son las certificaciones y otra cosa son las auditorías, ¿no? O sea, una cosa son los sellos y otra cosa es un sistema de gestión. O sea, yo creo que uno tiene que entender la diferencia entre las herramientas que existen. Hay sellos que sí que de alguna manera pues acreditan que la empresa está teniendo una gestión responsable de su negocio, pero un sistema de gestión, si uno pretende auditarse cada año, desde luego, doble filo para nada. Yo creo que te ayuda mucho a ordenar la casa y por otro lado, no es que pagues y te olvides, no, es que, o sea, yo creo que aquí es un trabajo continuo de todo el año para pasar la auditoría, ¿no?, del año y seguir manteniendo esos requisitos, ¿no? Por eso yo creo que al final las empresas que tienen un mayor nivel de madurez apuestan por un sistema de gestión porque mantiene la ambición viva pues todo el año, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, lo que ha dicho Elena está claro. Yo creo que el sistema de gestión es fundamental, que la auditoría es el fin a ese sistema de gestión que va realizando día a día y que ya esa auditoría o ese control ya te lo van a pedir los consumidores de determinada forma. O sea, es que tanto los consumidores como toda la red de colaboradores con los que trabajes van a estar pidiéndotelo día a día. O sea, no es algo que tú tengas que pasar para maquillar tu empresa y ya está, o poner un sello y ya está. Yo creo que es algo más, que es lo que hablamos del cambio de intentar vender una ventaja competitiva momentáneamente como un elemento de publicitario y punto, a una realidad, una conciencia de lo que hablamos inicialmente, que tiene que estar implicada toda la cadena de valor. Y lo primero que tienes que empezar es sabiendo que es algo que tienes que ser consciente de que quieres el cambio y no solamente es por vender más, poner un sello y ya está. Entonces yo creo que se va a reclamar, o sea, no va a permitir ese doble filo, como están comentando, creo yo, vamos. De acuerdo. No sé si Alejandro y Patricia queréis añadir algo o paso a la siguiente pregunta. Yo simplemente por añadir que también es cierto, estoy de acuerdo con lo que dice Alma. Al final vamos a empezar a ver que los clientes, la demanda de los clientes es uno de los aspectos fundamentales en esto, y que cuando te metes a algo así no es para un rato, no es para un momento, no es para cumplir o pasar es un camino. Es de hecho no pasa de un día para otro y seguramente necesite de un trabajo y una tendencia. Además afecta tanto los procesos internos de la empresa, afecta tanto a la línea de producción, que es muy difícil que sea algo temporal y que me permite pasar una certificación y ya está. Yo espero, tengo la esperanza de que no pase como dicen. Muy bien, muchísimas gracias. Pues pasamos a una segunda pregunta y es la siguiente. ¿Qué tipo de colaboración se puede realizar? ¿Cómo puedo vender mis residuos, recursos? Esa sería una de las siguientes preguntas. Pues recircular. Total. O sea, la respuesta está clara. Así que, Patricia... Claro, o sea, a nivel de colaboración hay muchas maneras de colaborar. Creo que es Claudio que lo estaba preguntando. La colaboración es imprescindible y de distintas maneras. Quiero decir, residuos es una forma de hacerlo, y hay muchísimas más, como he dicho anteriormente, ¿no? Y efectivamente los residuos, lo que es un residuo para una empresa puede ser un recurso para otra, y el objetivo es ir sustituyendo esas necesidades de materias primas vírgenes por este tipo de desperdicios, como decía Alejandro, o de recursos provenientes de otros procesos de producción, y así cerrar los círculos. Y ojo, esto no es algo nuevo, ¿eh? O sea, esto no es algo que lo hayamos inventado ayer o que lo inventó la economía circular. Esto son cosas que se llevan haciendo toda la vida en todas nuestras casas y en las empresas también. Lo que pasa que hay momentos en los que o
ahora mismo estamos en un momento en el que la tecnología y los procesos pues, nos dan otras oportunidades de implementar, perdón que a veces me voy, otras oportunidades de implementar estas opciones de valorizar recursos, ¿no? Entonces, sin duda eso es una oportunidad y eso es lo que hacemos en Recircular precisamente. Nosotros también hacemos algo parecido ya en el residuo, tal con el tema de los clientes que te vienen con un tipo de residuo te buscan qué pueden hacer con ese residuo. Lo primero que tienes que hacer es hacerte un diagnóstico y ver qué tienes y qué puedes sacar de ahí y a partir de ahí ver a quién le puede ser válido y ahí a lo mejor Recircular puede ayudar a establecer esa net con gente que realmente busca eso. Perfecto, pues muchísimas gracias. No hay más preguntas, así que todo ha sido clarísimo. Yo creo que vuestra exposición ha sido realmente enriquecedora. Por mi parte, ha sido un placer compartir este espacio virtual con todos vosotros. Y bueno, lamento, pero personalmente me encantaría continuar porque es un placer, sinceramente. Es un placer escucharos, pero son las 6:05 pasadas, vamos a tener que finalizar. Y bueno, pues agradeceros realmente vuestro tiempo, compartir todos vuestros conocimientos y experiencias. Y bueno, no puedo dejar de agradecer también al IBACE por la financiación de este evento, al clúster del Valle del Juguete de nuevo por su organización y a la colaboración de Forética, de Acteco, de Recircular y de Seninnova por haber colaborado en este espacio de conocimiento, que no solamente son sinergias empresariales, sino también de experiencias y, como digo, de conocimiento. Esto siempre ayuda para avanzar sobre la economía circular, que es una necesidad. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias a todos, ha sido un placer poder estar aquí. Recuerdo un placer, muchas gracias. Ha sido grabado, que se contactará con ellos a través de mail y se les facilitará el vídeo. Y si tienen cualquier duda, quieren profundizar en cualquier aspecto, pues bueno, que cuenten con nosotros y que aquí estaremos. Muchísimas gracias. Ha sido un... Adiós a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós.